Los Hechos de los Apóstoles está después del Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 6 en adelante vamos a estar leyendo. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Y se ponen de pie y lo leemos en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Bendito es el nombre del Señor. Oramos un poquito más. Padre, te damos gracias, Señor, te damos honra y gloria, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Oh Señor, hemos venido en esta tarde con todo nuestro corazón, Padre, a pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, a pedirte, Cristo de la gloria, que seas tú glorificándote, Señor, en mi vida, a través de la palabra. Señor, te pido, Dios mío, en esta tarde, Señor, que uses mis labios, Padre poderoso, que hables a través de mi vida, Señor. Oh Padre poderoso, que no hable de lo mío, Señor, en esta hora, Dios mío, pongo mi boca, Señor, a tu servicio, Padre. Ay, Santo, para que seas tú glorificándote en esta tarde, Señor, que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor, que seas tú, Señor, dándonos esa porción que necesitamos, Dios mío, para que nosotros, Padre, podamos llenarnos de fe, Señor, y seguir adelante hasta que Jesucristo venga, Dios mío. Estaremos, Padre, dándote la gloria, dándote la honra, Dios mío. No desmayaremos, Padre poderoso. Te pido, Señor, en esta tarde que tomes control, Señor, de la vida de mis hermanos, Señor, que mientras predico esta palabra, Dios mío, un espíritu de alabanza y de adoración, Señor, brote de los labios de mis hermanos, Padre poderoso, para que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, el Todopoderoso, que tú eres grande, Señor. Gracias por traernos hasta este lugar. Gracias, Dios mío. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar durante esta predicación, Dios mío. Que tu gloria se manifieste, Cristo poderoso, porque tú eres el Kimalaya, Kindaraba y Sojalá. Tú eres el grande, el todopoderoso Jesús, al que hemos venido a adorar, Señor, al que hemos venido a exaltar en esta tarde, porque tú te lo mereces, Padre, porque tú eres digno, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Señor. Pues bien, hermanos, hemos leído esta porción de la Biblia, una porción muy poderosa, donde una vez más nuestro Señor deja de manifiesto a través de esta palabra plasmada en estas letras, en este libro, que Él es el grande, Él es el poderoso, y que las cosas no suceden cuando Él no quiera que sucedan, hermanos. Y cuando Él quiera que sucedan las cosas, nadie puede detener los sucesos, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es el Rey que vive por los siglos de los siglos. Dice la palabra en el capítulo 12, a partir del versículo 1, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, dice la palabra. Pues hemos visto, hermanos, que desde la historia del evangelio, del cristianismo, pues
no ha sido visto con buenos ojos el Evangelio desde que los tiempos en que vino nuestro Señor Jesucristo, y en tiempos anteriores podemos ver nosotros que a lo largo de la historia podemos ver cómo fueron maltratados los profetas, todos los que le servían a Dios. El pueblo de Israel mismo siempre era atacado y era asediado hasta estos días, que nosotros podemos ver, hermanos, cómo el pueblo de Israel pues es atacado constantemente. Satanás no le da tregua a ese pueblo, y es porque el diablo sabe que ese pueblo es la niña de los ojos de Dios. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos la obligación de estar orando, de estar clamando, de estar pidiéndole a Dios por el bienestar de esa nación, porque la palabra nos habla a nosotros, y la historia y todo lo que nosotros podemos ver, las señales y todo lo que está aconteciendo en el mundo. Hemos podido ver la gran persecución, hermanos, que hay en contra de los cristianos, que hay en contra de los que profesan la verdad de Dios, aquellos que han creído a un Cristo poderoso, aquellos que le han creído a Dios todas sus promesas. Aquellos son perseguidos, son asediados. Si no es un rey, es un presidente. Si no es un presidente, es un alcalde. Si no, la misma religión ha perseguido siempre la verdad, porque detrás de todo esto siempre han habido intereses, hermanos. Podemos ver más adelante, vamos a leer un poquito qué es lo que pasó. Dice la palabra en Hechos, en el capítulo 16, más adelante en el versículo 16, dice la palabra del Señor que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice la palabra del Señor. Podemos ver, aquí hay un caso en la palabra del Señor. Dice que esta mujer, dice el apóstol, el evangelista Lucas, que escribió también esta carta de los Hechos de los Apóstoles, también está hablando que acontecía que mientras ellos iban a la oración, siempre había una muchacha, dice que tenía un espíritu de adivinación, y que siempre seguía a Pablo y a todos los que iban con Pablo, dando voces diciendo que esos hombres eran siervos del Dios Altísimo, que anunciaban el camino de la salvación del Señor. Entonces podemos ver que dice que esto lo hacían por muchos días, y dice que Pablo se desagradó con aquello. A Pablo no le gustaba, amados hermanos, que esta mujer estuviera exaltándolo, que estuviera levantándolo, porque en estos tiempos en que nosotros vivimos, hermanos, podemos ver nosotros todo lo contrario, de que a nosotros muchas veces como ministros, como cristianos, hermanos, nos gusta muchas veces que nos exalten, nos gusta que nos den, hermanos, que nos den mentiras, que nos estén levantando. Y Pablo, podemos ver aquí que Pablo no aceptó la honra de esa mujer, porque ella sabía que demonios habían detrás de ella. Por eso dice la palabra del Señor que viendo Pablo que esta mujer tanto que los molestaba de esa manera, dice que en el nombre de Jesucristo le ordenó aquel espíritu de adivinación que tenía aquella mujer, y que el espíritu inmundo que tenía esta mujer inmediatamente salió huyendo de ella. Podemos ver el poder que tenía este hombre, que tenía el apóstol Pablo. Con una orden, hermanos, los espíritus inmundos salían huyendo. Dice que aquella mujer quedó libre. Pero esta mujer, dice la palabra del Señor, que tenía amos, que era la esperanza de ellos. Ellos estaban usando a esta mujer para que a través de las adivinaciones que esta mujer le hacía a las personas, ellos recibían esa ganancia. Y por eso es que muchas personas, a través de los tiempos, a través de todo lo que hemos vivido, hermanos, nos hemos dado cuenta que hay ciertas personas que tienen otros intereses,
que no les conviene muchas veces. ¿Usted por qué cree, hermano, de que mucha gente se levanta en contra del evangelio y se levanta en contra de la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Porque dijo nuestro Señor Jesucristo que este evangelio es la verdad y que la verdad hace libre a muchas personas, y a muchas personas no les conviene de que las personas sean libres, hermano. Usted puede ver a los que tienen cantinas. Los que tienen cantinas venden cerveza, venden cuanta cosa que embrutece la vida del hombre. Estas personas se agradan y les gusta, hermano, tener clientes, tener personas que sean borrachas, tener personas que sean drogadictas, y media vez viene una iglesia evangélica, media vez se va a poner cerca, hermano, y media vez esas personas empiezan a oír la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra los hace libres, pero aquellas personas que les han vendido, aquellas personas que muchas veces, hermanos, se han enriquecido a costillas de estos borrachos, a costillas de los drogadictos, se enojan cuando se les habla la palabra, y las personas se empiezan a convertir, las personas se empiezan a ir, empiezan a tener a sus familias, hermanos, en primer lugar. Pero los que venden cervezas y los que venden todas esas basuras del diablo se enojan cuando una persona queda libre. ¿Por qué? Porque no les conviene. Lo mismo podemos ver en este caso, que esta mujer era usada, era tratada como un objeto de ganancia para sus amos. Así podemos ver el caso también, hermanos. Hay muchos burdeles, que hay mujeres que son usadas, hay mujeres que ellas son las que prestan su cuerpo, hermano. Ellas son las que tienen que atender a borrachos, tienen que atender a ancianos, tienen que atender hombres quizás asquerosos, hermanos, que ni se bañan, pero ellas tienen que atenderlos. Y las que vienen, hermanos, a llenarse los bolsillos de dinero son las mujeres o los hombres que le llaman rufianes, hermanos, los que trabajan y los que obligan a estas personas a trabajar para ellos. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos ver que a través de la palabra, muchas prostitutas, muchas mujeres que andaban siendo revolcadas por el diablo, ahora al escuchar este evangelio, al ver el poder de Dios, han sido transformados, hermanos, y esas personas se les ha ido el fruto de su ganancia. Podemos ver muchos casos, podríamos mencionar casos que realmente hay personas como este, porque dice que se enojaban, hermanos, se enojaron aquellos amos al ver de que la fuente de su ganancia, pues aquel demonio que operaba dentro de aquella mujer se había salido. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. Nosotros en el mundo pues habíamos unos que éramos borrachos, otros drogadictos, muchas mujeres, hermanos, que eran usadas por el mismo demonio para satisfacer los placeres carnales de cualquier hombre o de cualquier mujer. Pero hemos podido ver cómo el poder de Dios nos ha libertado, cómo el poder de Dios nos ha hecho libres, hermanos. Tantos cautiverios que hay. Podemos ver también el caso de la religión, hermano. La religión, ¿por qué cree que usted se enoja cuando se levanta una iglesia evangélica? Cuando andan los hermanitos predicando en un parque, salen a predicar. ¿Por qué? A ellos no les conviene, porque ellos pura mentira es la que predican. Y porque ellos, además de predicar mentira, tienen un negocio bien grande dentro de sus iglesias. Usted puede ver que venden rosarios, venden libritos, venden catecismos, venden infinidad de cosas, de fetiches, hermano. Ese fetichismo, ese es diabólico. Las personas que no saben esas cosas tienen que saber que a Dios le desagrada todo trato de hechicería, de brujería, todo ese tipo de fetiches. Son conjuros satánicos que a Dios le desagradan. Pero estas personas, hermano, además de poner cada santo que canonizan, hermanos, ponen un muñeco diferente en las paredes, canonizan una persona, ponen un muñeco ahí y dejan, hermanos, que aquellas personas estén llevando dinero. Además de ese negocio que tienen de los santos, también tienen el negocio de las cositas, de las estampitas, de las virgencitas, de todas esas cosas que venden. Y se enojan cuando viene la palabra del Señor, viene la palabra recta, la palabra verdadera, porque ellos saben de que la verdad del evangelio transforma a las personas. Entonces a ellos toda esa fuente de ganancia se les va, hermano.
se les va a ellos la manera de hacer dinero, muchas cosas que pierden con las iglesias evangélicas. Porque las iglesias evangélicas nosotros sabemos que se mueven con el poder de Dios, hermano. Hasta la iglesia más fría que pueda haber en este pueblo y en diferentes partes del mundo, hermano, saben todos de que es Dios el que está manipulando, el Espíritu Santo es el que está gobernando a todas las vidas. Entonces, hay muchos intereses detrás de esto. Podemos ver nosotros. Por eso es que la iglesia ha sido perseguida todo el tiempo, una gran persecución que ha tenido los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, los que viven de acuerdo a la palabra, siempre ha sufrido persecución. Podemos ver el caso de la famosa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, hermano, que le hacían que las personas, acusaban a las personas de brujas, acusaban a las personas de hechiceros y de todo eso, porque lo que pasa es que el que es carnal, el que no tiene a Dios en su corazón, no sabe que Dios es poderoso, no sabe que el evangelio de Jesucristo es poder, dijo el apóstol Pablo. Porque el evangelio de Jesucristo no es religión, es poder. Y eso es lo que a muchas personas no les ha gustado, como no entienden las cosas de Dios. En la actualidad todavía lo podemos ver, hermano. Los que no entienden las cosas del Espíritu, los que no entienden las cosas de Dios, cuando ven una iglesia poderosa, una iglesia que habla en lengua, una iglesia que danza en el Espíritu, una iglesia que hay personas que tienen el don de sanidad, que llegan las personas, se ora por ellos y sanan, empiezan a tratar a las personas de brujas, empiezan a tratar a los hermanos ungidos como brujos, hermano. ¿Por qué? Porque no saben que es Dios el que rige dentro de esta congregación, dentro de esta iglesia, dentro del evangelio. Es Dios el que está detrás de todo el poder. Porque Él es el que ha mandado a nuestro Señor Jesucristo para que todos aquellos que en Él crean, hermanos, puedan pisotear serpientes y escorpiones, dice la palabra del Señor. Porque el evangélico, hermano, tiene un poder que Él ni Él sabe que lo tiene. Porque los evangélicos no viven el poder de Dios, no viven de acuerdo al poder que Dios les ha dado. Podemos ver aquí cómo el apóstol Pablo, dice la palabra, que Pablo solo le ordenó a aquel demonio en el nombre de Jesucristo que saliera, y esa mujer quedó libre, dice la palabra del Señor. El Señor en su palabra nos deja ver en diferentes partes de la Biblia el poder que Dios le ha transferido al hombre. Pero la gente que no ha recibido a Jesucristo no entienden estas cosas y se enojan cuando ven que se levanta una iglesia. Mire, esto es bien terrible, es bien triste ver la situación, hermano. Fíjese que se levanta un lugar, un burdel, nadie dice nada. A todo mundo como que le da gusto. Abren una cantina, hermanos, y la gente contenta, no pasa nada. Abren cualquier cosa que sea del mundo y la gente no dice nada, la gente tranquila, no está pasando nada. Pero media vez se abre una congregación, hermano. Desgraciadamente hasta los mismos que dicen que son cristianos se enojan y se llenan de celos. Los muy hijos del diablo no entienden que esto tiene que cumplirse, que la palabra de Dios tiene que cumplirse, que esta palabra tiene que ser predicada en todas partes del mundo. Porque hay muchos cristianos que están enojados porque se ha abierto esta congregación, ¿no cree usted que no? Muchos pastores andan hablando mal ya de esta congregación y ni la conocen. Nunca ha venido aquí este ministerio y ya todo el mundo dice que lo conoce. Ya todo el mundo dice de qué se trata este ministerio. Dice que nosotros en este ministerio somos de los que pactamos, que somos de la prosperidad, dicen ellos. Y ya con eso le evitan a la gente de que la gente se quiera congregar con nosotros. A muchos han decepcionado, muchos se han arrepentido, se iban a congregar por nosotros, pero por culpa de la boca de mentirosos, hermanos, es que la gente no viene. Prefieren estos sinvergüenzas que la gente ande perdida en el mundo y no que se congregue. Esa es una desgracia.
Yo me pongo contento, hermano, cuando veo que Dios levanta a una persona y que la usa. Porque hay pastores también bien celosos, hermanos. Hay pastores que incluso hasta miembros de su propia iglesia, cuando se levantan con autoridad, cuando Dios los está usando, ellos mismos se enojan de que un miembro de Dios lo esté usando. ¿Por qué? Me contaba el testimonio una hermana allá en Huizúcar, de que ella tuvo que salirse de la iglesia, porque ella de repente, Dios empezó a usarla en profecía. Dios la levantaba y ella iba y edificaba a los hermanos a través de la profecía. Si Dios le decía, anda a hablarle a fulano, decirle esto, ella iba. Y el pastor, que va a creer, se enojó con ella. Le dijo, ¿usted cómo se pone a creer? Le dijo, que usted va a andar haciendo eso. Si solo los pastores somos los que tenemos el derecho de eso. A Dios a nosotros es que nos usa. ¿Cómo se pone a creer que Dios va a usar a un miembro de la iglesia, a una oveja? Le dijo, eso no es de Dios, eso es del diablo. Ya bien celoso el pastor, porque Dios había levantado a aquella mujer. Porque ellos eran unos fríos, como los que acostumbran a ver mucho frío dentro de la iglesia. Gente que tiene nombre de que vive, pero están muertos, hermanos. Así le dijo nuestro Señor Jesucristo, le mandó esta razoncita al ángel de la iglesia de Sardis. Imagínense, al propio pastor, al ángel de la iglesia que es el pastor, le dijo nuestro Señor Jesucristo, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dijo el Señor. Eso es bien terrible. Y eso lo hemos visto muchas veces, de que las iglesias están muertas. Se levanta una iglesia avivada, una iglesia con avivamiento, luego empiezan a inventar cosas, hermanos. Nosotros, por ejemplo, en este lugar, Dios nos ha regalado, hermanos, y nos ha levantado con el propósito de que este sea una iglesia profética. Porque eso es lo que, al menos en lo personal, he estado pidiendo al Señor. Una iglesia donde se manifieste el poder de Dios, hermano. Que si viene un enfermo se vaya sano. Que si viene un embrujado quede libre de ese embrujo. Que si viene un endemoniado, el demonio salga huyendo de ese cuerpo. Porque esa es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo quiere. Para iglesias muertas ya hay muchas, hermano. Por eso yo les voy a pedir en el nombre de Jesús a todos los que vengan a esta iglesia, a todos los miembros, que busquen la presencia de Dios, hermano. Que no sean ni fríos ni tibios, porque la palabra del Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. Si nosotros nos tomamos la molestia de venir a la iglesia, tenemos, hermanos, que buscar la presencia de Dios. ¿Usted cree que los dones Dios los dio solo para un cierto grupo de personas? No. La profecía fue a través del profeta Joel, que se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne, dice la palabra del Señor, sobre todos aquellos sometidos, aquellos que quieran. Tus hijos y tus hijas profetizarán, dice la palabra del Señor. Tus jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, dice la palabra del Señor. Porque hay muchos pastores que no creen estas cosas. Hay muchos pastores que son cadáveres dentro de las congregaciones. Y así como ellos están muertos, esa misma muerte le transmiten a sus miembros. Hay personas que llegan, hermanas, que reciben bastante de Dios y les han puesto sueños. ¿Y sabe qué dicen los sinvergüenzas? Ya no coma muy tarde, hermana, ya no coma mucho. Por eso es que tiene usted esos sueños, hijos del diablo. Que no entienden de que eso está escrito en la palabra, que esas cosas iban a suceder, que los ancianos, los jóvenes iban a tener visiones, que iban a hablar nuevas lenguas, hermanos. Los dones están vigentes todavía, porque hay muchas sectas, porque no se les puede llamar iglesia. Están diciendo, hermanos, de que los dones ya no están vigentes en este tiempo. Y ahora que me expliquen a mí, pues, ¿cómo es que nosotros podemos hablar en lenguas? ¿Cómo es que hay hermanos que pueden profetizar? ¿Cómo es que hay hermanos que Dios los usa de diferentes maneras? Pero ellos, hermanos, como no son sometidos, como no les gusta el ayuno, como no les gusta la oración, no les gusta la comunión con Dios, no pueden saborear estas cosas, y mejor los muy sinvergüenza prefieren desechar aquellas cosas. Porque eso es lo que hacen, desechar los dones que Dios ha dado.
Muchos blasfemos, hermano. Mucha gente blasfema hay en este mundo, disfrazados de cristianos, muchos de esos, y son blasfemos porque no creen en el poder de Dios. Dios es poderoso, hermano. Dios ha levantado muertos. Dios ha hecho caminar paralíticos. Dios ha sanado personas de cáncer. Dios ha sanado personas de lepra. Dios ha sanado personas de diabetes. Dios es poder. Nosotros no tenemos un Dios que esté muerto, hermano. Nuestro Dios está vivo. Solo es cuestión de que usted lo busque, que usted invoque la presencia del Espíritu Santo, y la presencia del Espíritu Santo se va a derramar sobre cada uno del que lo busque. Ya no se conforme con ser un cristiano frío, un cristiano muerto. Busque la presencia de Dios para que empiece a saborear el ser un verdadero cristiano. No podemos estar fríos, hermano. Yo estoy en contra de la frialdad de las iglesias. Por eso es que a mí en muchas congregaciones quizás ni me han querido, hermano. ¿Por qué? Porque yo creo bastante en el Espíritu Santo. Yo creo bastante en los dones. Yo creo bastante en las cosas que Dios ha dado, en lo sobrenatural de Dios. Porque el hombre natural no entiende las cosas sobrenaturales del Dios Todopoderoso. Porque nuestro Dios no es natural. Nuestro Dios no es carnal. Nuestro Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. Y en espíritu y en verdad es que Él espera que lo adoremos, hermano. Pero muchos, si lo ven a usted lleno del Espíritu Santo, se enojan. Dicen que usted es escandaloso. Conozco una señora que dice a la señora que ella le dan, cuando uno la invita a una iglesia pentecostal, a una iglesia llena del Espíritu Santo, dice: yo a esa iglesia no voy porque ahí me da miedo. Dice: cuando empiezan a temblar, cuando empiezan a hablar raro, a mí me da miedo, dice. Lo que es no conocer las cosas de Dios de cerca. Se conforman con estar viendo a Dios de lejitos nomás. Se conforman con saber que Dios existe, pero allá lejos, pues, pero que no se me acerque, porque no vaya a ser que a mí me haga temblar también. Porque la palabra del Señor dice que cuando Dios se acerca, hermano, los montes se derriten. La tierra tiembla cuando se acerca nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo no vamos a temblar nosotros cuando la gloria de Dios se derrama sobre nosotros? Tenemos nosotros que estremecernos. Todo nuestro cuerpo se estremece porque siente la presencia del Espíritu Santo. Se siente aquel calor dentro de nosotros, que es un hombre normal, un hombre natural, un hombre que no conozca las cosas de Dios, jamás lo va a poder experimentar. Porque además de no experimentarlo, lo desecha. Porque mire, a Pablo, dice la palabra del Señor, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Dígame usted pues, así, si es justo que un hombre, por haber sanado a una mujer de un espíritu inmundo, de un espíritu de adivinación, era justo que a Pablo y a Silas los llevaran presos. Ya viéndolo así, de una manera lógica, ¿cómo es posible que por dejar libre a una mujer? Mire, nosotros podemos ver en el mundo secular, los que no son cristianos, los que no han venido a los pies de Cristo, hay muchos entre ellos enfermos. Hay muchos que sufren de muchas enfermedades, hermano. Y con grandes carteles en las calles, hermano. Grandes cartelones, pero carteles a veces gigantes de lado a lado en las calles. Gran cruzada evangelística de sanidad y milagros. Traiga a sus enfermos y se los llevará sanos. Y las personas, estando un Dios todopoderoso, un estanque de Betesda llega a ese lugar donde todo aquel que se meta va a ser sano, donde todo aquel que crea, todo aquel que tenga fe, si llega a una campaña evangelística, aunque no haya recibido a nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios es grande y puede salir sano de aquel lugar.
Prefieren estar todos enfermos, hermanos, prefieren estar todos desgraciados, pero no buscan las cosas de Dios, las cosas verdaderas, porque para los de allá afuera, dijo Pablo, esto es locura, porque para muchos que no son cristianos, el evangelio es locura, y para ellos nosotros estamos locos. Pero esto no es locura, esto es poder, dijo Pablo. Por eso es que los cristianos, usted ve que la mayoría, cuando están enfermos, allá corren, hermanos, cuando hay campaña. La vez pasada el Señor no me sanó, tal vez hoy sí. Porque eso es lo que pasa también dentro del pueblo del Señor. Hay más cristianos enfermos que mundanos, fíjense. Porque a los cristianos no se han dado cuenta que desde que vinieron a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hay un enemigo detrás de ellos. Un enemigo que no los deja ni a diestra ni a siniestra, que quiere que a fuerza usted se regrese al mundo otra vez. Y ese es Satanás. El diablo no lo va a dejar tranquilo. El diablo le manda enfermedades. El diablo hace que usted pase bien inútil. ¿Pero qué? Nosotros sabemos que tenemos una esperanza grande. Uno que dice que Él es el médico de médicos, el Rey de reyes y Señor de señores, que todo nombre tiene que doblarse las rodillas delante de Él. Porque hay gente que tienen una enfermedad que se llama cáncer. Es nombre, ¿no? Pues esa enfermedad dobla las rodillas delante del nombre de Jesucristo. Hay otros que están diabéticos. Ahí tienen que estar poniéndose insulina y un montón de cosas. Y fíjese que nuestro Dios tiene la cura para eso. Nuestro Señor Jesucristo es medicina para todas las enfermedades. Yo tenía una enfermedad crónica, como le llaman, una enfermedad progresiva, de esas enfermedades que los doctores llegan a uno y le dicen, no, solo le voy a dar un calmante, porque eso a usted nunca se le va a quitar. Pero que Jehová reprenda al diablo. Los médicos no tienen la última palabra. La última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo dice, a este yo lo sano, ese hombre o esa mujer quedan sanos en el nombre de Jesucristo. Lo que pasa que al hombre le pasa como le pasaba a la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra del Señor, hermanos, que por 12 años sufrió de aquel azote. 12 años esta mujer, y dice la palabra, es hasta específica. Dice que esta mujer ya se había gastado todo lo que tenía en médicos. Ya había sufrido de muchos médicos, dice la palabra del Señor. Fíjese, todo lo había gastado, todo su dinero. Y cuando oyó de que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por aquel lugar, aquella mujer se llenó de fe y dijo aquella mujer, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana, dijo aquella mujer, y se llenó de fe ella como pudo, hermano. Yo no sé cómo hizo aquella mujer, porque la palabra del Señor dice que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, ¿cómo preguntas que quién te ha tocado? Ves que la multitud te va apretando, Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? No, dijo el Señor, lo que pasa es que poder y virtud ha salido de mí. Porque aquella mujer, quién sabe cómo le hizo, hermano, para llegar y tocar a nuestro Señor Jesucristo entre tanta multitud. ¿Y por qué las personas de este tiempo no hacen lo mismo, pues? ¿Por qué no hacen la prueba de venir a Jesucristo? Y verán que nuestro Señor Jesucristo va a sanar todas sus enfermedades, va a calmar todos sus problemas, todo lo que tenga, hermano. Porque tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que es grande, un Dios que es Rey de reyes y Señor de señores. No es cualquier cosa el Dios que nosotros tenemos. Si imagínense, los de la religión confían en un pedazo de palo que no tiene vida. Confían en un pedazo de cemento o de bronce o de lo que lo hagan, hermanos. Ellos confían ciegamente en aquello. Nomás aquello tiene forma de persona, pero eso está muerto, hermano. Y ellos tienen una fe ciega. Y nosotros que tenemos un Dios que es vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos, no vamos a tener esa fe, hermano. Pero tenemos que llenarnos de fe.
Para eso el Señor nos ha traído a este lugar, nos ha traído a sus pies, porque el Señor, desde el momento en que nosotros venimos a Él, nuestro Señor quiere bendecirnos, nuestro Señor quiere sanarnos, nuestro Señor quiere prosperarnos, nuestro Señor quiere darnos vida y vida en abundancia, y eso es lo que el hombre está rechazando. Imagínense hasta dónde es el diablo de tramposo con la gente. La gente a veces, cuando la esperanza, ay, es que va a venir mi tía de Estados Unidos y me va a traer un vestidito, me va a traer unos zapatillos, con eso bien contentos. No, es que me van a mandar unas cositas de Estados Unidos, y la gente bien hermano, bien contento con esas cosas. Y fíjense que esas cosas que le pueden dar un buen vestido chulo, usted si quiere, que tenga revuelos por donde quiera, que usted se vea como una princesa de fantasía, de otro mundo. Pero ni todo eso, unos zapatillos de cristal, lo que usted quiera, lo más bonito, todo eso no se compara con lo que nuestro Señor Jesucristo ha ofrecido, con lo que nuestro Señor Jesucristo le va a dar a sus hijos. Dice la palabra del Señor que somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que Dios ha preparado para Jesucristo también nos corresponde a nosotros. Solo es cuestión de creerle a Él, hermano. Solo es cuestión de esperarlo. ¿Cómo estás esperando a tu hermano? ¿Cómo esperas a tu tía, a tu mamá, a tus hijos de Estados Unidos? Pero ¿cómo no estás esperando a nuestro Señor Jesucristo? Que Él es el que trae los mejores galardones, los mejores regalos, hermano. Imagínense cómo está el asunto de que nuestro Señor Jesucristo, que tiene las mejores promesas, nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a dar lo mejor, hermano, porque nada de este mundo, por bonito, por precioso que se vea, se compara con lo celestial, con lo que nuestro Señor nos va a dar. Pero la gente no entiende, hermano. La gente no sabe todos los galardones y los regalos que nuestro Señor Jesucristo tiene. Él tiene muy buenos galardones. Por eso dice Él: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno de acuerdo como hayan sido sus obras, dice el Señor. Por eso es que es necesario, amados hermanos, que nosotros creamos en lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, porque Él nos ha hecho libres. Mire podemos en este versículo, mire, el versículo 20 y 21, dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Oiga esto, mire, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿A quién ha escuchado usted esa frase antes? ¿Quiénes son los romanos que hay? Que les hemos hablado la palabra del Señor y dicen: no, yo tengo mi religión. Nosotros somos de la iglesia apostólica y romana, la Santa Iglesia Católica, y de ahí no nos mueve nadie. No nos es lícito escuchar lo que ustedes andan predicando, porque somos romanos, les dijeron esto. Somos romanos, nosotros no nos es lícito escuchar lo que andan predicando Pablo y Silas. Alborotan nuestra ciudad, porque el evangelio alborota las ciudades, hermano. Cuando viene una campaña, esto retumba, hermano. Podemos ver nosotros cómo llegan camiones de hermanitos. Yo no sé ni dónde aparece tanto hermano. Cuando la iglesia tiene dinero también y es poderosa. Porque cuando las iglesias, hermanos, son medios pobres, ni los de su misma comunidad los apoyan a las campañas. Ahí andan los pobres hermanitos de casa en casa, de iglesia en iglesia, hermanos, todos sudados. Ahí van hasta los cantones a repartir sobres para que los acompañen a sus campañas. Solo el pastor con su congregación ahí. Reparten como 25 invitaciones, a veces más, hasta 100. Y nadie llega, hermano. Nadie llega a apoyar. Porque esa iglesia
es pobre, no nos conviene. Así está el pueblo del Señor. Pero nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a la unidad. Dios nos ha llamado, hemos entendido en esta iglesia, al menos yo he entendido, no sé si ustedes han entendido, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo solo es una, hermano. Dios no viene por rótulos. Nuestro Señor Jesucristo no viene por congregaciones específicas. Él viene por una iglesia, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Por lo que se estén preparando dentro de las congregaciones, porque pueden haber congregaciones de hasta de 100,000, porque ya hay congregaciones hasta de 100,000 miembros, hermano. Pero ¿cuántos nos irán a ir de ahí? A ver si no se quedarán hasta todos. Porque las iglesias que están llenas son las iglesias ecuménicas, las que ya se vendieron con el Papa. Entonces nosotros sabemos, hermanos, que es un remanente pequeño el que viene a traer nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos cabezones por ahí también que dicen de que solo su iglesia se va a salvar. Hay muchos que así dicen. Si usted se sale de la iglesia, usted a pecar se va. Si usted se sale de aquí a la iglesia, se va a condenar. Esa es basura del diablo. Dios sabe a dónde pone a la gente y a dónde Dios va a llevar a su gente, hermano. Hay mucha gente que a muchos pastores, a muchos evangelistas los quisieran tener sentados en sus sillas, en sus iglesias. ¿Por qué? Porque creen que solo ellos son. Si Dios levanta a una persona, se llenan de celos. Hay pastores que tienen sumergidos a su congregación así, la tienen bien sometida, hermano, no la dejan ni a diestra ni a siniestra, ni respirar, ni hable con esos otros hermanos porque se contamina. Con los de esa iglesia no se junte porque usted se va a contaminar. Esa es basura del diablo. Un hombre, una mujer que está llena del Espíritu Santo, si llega a una congregación, va a suceder lo mismo como sucedía con nuestro Señor Jesucristo. Imagínese, hermano, que usted llegue a una congregación toda mundana, un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, los demonios van a salir huyendo de ahí. Porque usted anda al gigante de Israel dentro de usted y los demonios le temen a la presencia del Dios Todopoderoso. Voy a creer yo diciéndole a la gente, mire, no se junte con esa hermana porque se le van a pasar los demonios de ella a usted. Al contrario, en el nombre de Jesús, los demonios de esa persona van a salir de ella. Y hay testimonios poderosos. Fíjese que le voy a contar este testimonio. Muchos se enojan por esto porque dicen que es fanfarronería. Dicen que uno habla mucho de uno o que uno es bien fantasioso en las cosas de Dios. Pero es que Dios es poder, hermano. Dios es grande y tenemos que contar sus maravillas. A mí me gusta, hermano, la presencia del Espíritu Santo. Me gusta andar lleno del Espíritu Santo. Eso sí, para honra y gloria del Señor, porque yo vacío no sirvo para nada. Un cristiano sin Espíritu Santo, yo no sé cómo sobrevive, hermano. Una persona, una vez íbamos a salir de viaje, íbamos a salir a un viaje, a una convención. No voy a decir el nombre, me lo voy a reservar. Y esa persona así estaba temblando, temblaba. Y me dijo, bien hermano, me dijo que me han atacado unos nervios, me han atacado unos de qué, hasta ganas de vomitar siento del nerviosismo que tengo. Y le dije yo, me le quedé viendo. Y le digo yo, ese es un demonio, hermano, que lo está atacando. Usted cae cautivo de muchas cosas por su manera de ser, le digo yo. Pero míreme, le dije yo, míreme, para honra y gloria del Señor, míreme. Y me quedo viendo hacia los ojos y le digo yo, en el nombre de Jesús te echo fuera. Y aquel hermano se quedó así. Me dijo, hermano, yo ya no siento nada de lo que sentía. Usted me dijo, choferes de demonio. Y es que para eso estamos capacitados, hermano. Y esto es para la honra y gloria del Señor. Porque el Evangelio así es, hermano. ¿Y yo por qué le voy a predicar de poder a usted si yo no lo conociera? Pues no predican de poder los que no lo conocen. Pero
yo he visto cómo los demonios salen huyendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo es poder. Y eso a mucha gente aguada le molesta. A mucha gente no le gusta las manifestaciones de Dios. Pero nosotros conocemos al grande de Israel. Conocemos al Dios Todopoderoso. Yo creo que aquí hay un remanente que sabe que Dios es grande y que es poderoso. La hermana daba la vez pasada un testimonio de que ella estaba enferma y que no tomó pastillas porque ella conoce al Dios que le sirve. Bendito es el nombre del Señor. Y ese es el Dios que nosotros le servimos, y ese es el Dios que muchos no le quieren servir, fíjense. Prefieren gastar un montón de dinero, prefieren gastar sus ahorritos en pastillas, en médicos, en consultas, porque no conocen a Dios. Pero los que hemos puesto nuestra vida en la mano de Dios, sabemos que Él es grande, porque se enoja. Porque mire, Dios dice la palabra del Señor, que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero mire, esto es lo grande. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, dice la palabra del Señor. Por eso es que yo les digo, alaben al Señor. Solo Pablo y Silas estaban cantándole al Señor, y mire lo que hizo Dios. En un momento se complació, porque la palabra del Señor dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Estos dos decidieron cantarle y adorarle. No les importó el problema en el que estaban metidos. Por eso es que nosotros como cristianos, hermanos, estamos llamados que aunque tengamos problemas, dice la palabra del Señor, que en las buenas y en las malas tenemos que estar adorando al Dios Todopoderoso en todo momento y a su nombre. Usted tiene que adorarlo, hermano. No importa en qué condición lo tenga el diablo, porque a veces el diablo nos pone contra la espada y la pared, hermano, porque somos hijos de Dios. El diablo anda detrás de los hijos de Dios. El diablo quiere destruir a los hijos de Dios. ¿A cuántas veces el diablo no ha querido matarnos, hermano? Mire, Dios es poderoso. El diablo ataca mucho a los cristianos. Yo en lo personal he sido muy atacado por Satanás en mis pies. Eso es terrible. Cómo Satanás me ha puesto, hermanos, a veces en jaque, a veces con ganas ya de desistir, con ganas de decir, yo ya no quiero más. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, si yo soy tu hijo, si yo predico la palabra del Señor, por qué es que me pasan estas cosas? Hasta 5 meses tirado en una cama. Pero es que tenemos que ser probados como el oro fino, hermano. Dios no va a soltar una bendición así nomás. Dios va a ver si nosotros somos capaces, si somos dignos de aquello. Es terrible. Y el diablo atacando con todo, hermano. Mire cómo es Dios de maravilloso. El mismo Dios me dijo a mí que el diablo había puesto cáncer en los huesos de mis pies. Por eso me dolían tanto. Yo ni trabajar podía, hermano. Estaba ahí parado y yo le hacía así, se me quemaban los pies. El diablo me había puesto cáncer en los huesos. Pero me dijo Dios, pero no te preocupes, que yo ya te he sanado. Yo no sabía que tenía eso. Dios me dijo, el diablo te ataca mucho tus pies, y así a mí los pies. Hay otros, quien sabe que les atacará la cabeza, no sé. Pero el diablo anda detrás, hermano.
El diablo quiere ver muerto al pueblo de Dios. ¿A cuánto tiempo el diablo viene queriéndose acabar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Mire, estos hombres eran perseguidos. Pablo fue perseguido solo por predicar el evangelio, hermano. Mire, dice la palabra de lo que leímos al principio de Pedro. Pedro, dice la palabra del Señor. Dice Pedro, en cuanto Herodes le iba a sacar aquella, estamos leyendo capítulo 12, versículo 6 de los Hechos, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Puede ver usted lo que Dios hace. A Dios no le importa el cautiverio, a Dios no le importa la enfermedad, a Dios no le importa lo que el diablo te esté poniendo. Cuando Dios decide dejarte libre, Dios te deja libre, hermano. Se rompen las cadenas, se quebrantan los yugos, todo lo que el enemigo ponga se deshace en el nombre de Jesús. Mire, este hombre dice que Pedro y Juan estaban encadenados por andar predicando el evangelio, pero dice que un ángel llegó y les tocó el costado y le dije: levántense pronto y pónganse su manto y síganme. ¿A cuántos Dios no les ha dado un manto y no se lo ponen, hermano? A muchos Dios les ha dado ministerio, les ha dado dones y no se los pone, lo tienen escondido. Hay personas que no quieren hablar de Dios. Dios les está hablando y les está dando lo que van a decir y no van y lo dicen. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, dijo el profeta Amós. Yo estaba trabajando allá de boyero, pero vengo aquí porque Dios me ha mandado a decirles esto. Y empecé a exhortarlos a Amós. Por lo que deja ver la palabra, un campesino era, pero Dios lo levantó y él tuvo el valor de irle a hablar al rey. Porque le dijeron: tú, lleva tus profecías, vete a hablar, a adivinar a otro lado. ¿Y qué le dijo Amós? No, si que yo no vengo por mi cuenta. Si yo no quería, si yo trabajando andaba allá, pero Dios mandó que le viniera a decir esto. La sentencia, aleluya. Porque Dios así es. Dios te levanta, hermanito, hermanita. Te va a levantar, y cuando Dios te levante, nunca te detenga. Sea quien sea, llévale el mensaje, porque si no, eso va a caer sobre ti. Por eso es el objetivo de una iglesia profética, para que aquí nadie vaya a estar molestando, diciendo de que la profecía no es de Dios. Y si no es de Dios, nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Porque para eso Dios nos ha capacitado, nos ha dado discernimiento de espíritu. No vamos a estar blasfemando. Por eso es que el Espíritu Santo en este lugar tiene que tener libertad, hermano. De nuestra cuenta corre que el Espíritu Santo se mueva con poder, se mueva de acuerdo a como Él quiere en este lugar. Porque ese es el objetivo. Porque el Señor 3 veces me va diciendo: dale libertad al Espíritu. Dale libertad al Espíritu. Yo voy a hablar, yo me voy a mover, pero dale libertad al Espíritu. Porque hay muchos que contristan al Espíritu, echan al Espíritu fuera de sus congregaciones. Porque no quieren las cosas de Dios, no les gustan las cosas sobrenaturales. Hay muchos que dicen: no, yo aquí no quiero profecía, yo aquí no quiero profetas. ¿Y por qué? Porque son unos sinvergüenzas. Porque no quieren que Dios les saque a luz sus sinvergüenzadas que andan haciendo. Esos son los que le tienen miedo a los profetas. Porque hay profetas. Muchos dicen que no hay profetas en este tiempo. Están bien equivocados, hay profetas. Yo he andado en medio de ellos, hermano. Muchos dicen: no, es que profetas ya no hay, los profetas llegaron hasta Juan. Lo que es no tener el entendimiento de la palabra del Señor. La palabra del Señor habla de los profetas que llegaron hasta Juan, pero de los que iban a predecir, los que iban a profetizar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dígame usted, ¿qué hace aquí en los hechos esto? Pues
Aquí está, mire. Capítulo 27 del capítulo 11 de los Hechos. Dice la palabra: en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. ¿Habían profetas después de Jesucristo o no habían? ¿Hay o no hay? La palabra del Señor habla también aquí en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, que un profeta llamado Agabo, dice la palabra del Señor, que llegó donde estaba Pablo hospedado, y llegó y que agarró un cinto y se amarró de pies y manos. Y el profeta dijo: así va a suceder al dueño de este cinto. Y es en la carta a los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo y habían profetas. Entonces, ¿por qué las personas dicen que ya no hay profetas? Si la palabra del Señor es clara, dice que nuestro Señor no hará nada sin que antes se los revele a sus siervos los profetas. Porque cuando han habido temblores, Dios ha hablado a través de profetas. Lo que pasa es que la gente no le cree. La gente cree mejor al meteorólogo, al instituto sismológico de no sé qué cosa. Como no son ellos los que dicen, no creen. Y aquellos mentirosos un montón de veces que han dicho que se preparen todo, que agarren sus cosas, que miren, que preparen comida, porque va a haber un gran temblor, un gran terremoto, y nunca ha pasado nada. ¿Por qué? Porque ellos no son hijos de Dios, no son siervos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos para ser siervos de Dios, ser usados por el Dios Altísimo. Porque ¿quién les dice a ustedes de que tal vez alguien aquí que solo a dormir viene al culto, Dios lo levante un día y le vaya a profetizar? Si Dios usa hasta los burros, hermano. A los gallos. El gallo no le dijo a Pedro, pues, con aquellos 3 cantos: acabas de negar a Jesús 3 veces, Pedro, le dijo al gallo. Y Pedro se puso a llorar porque entendió la voz del gallo, que el gallo le estaba hablando: Pedro, ya negaste 3 veces a Jesús, despertá. Que Pedro andaba como dormido ahí, hermano, viendo a ver cómo negaba, porque evitando que lo agarraran a él también, no lo fueran a crucificar a él también. El gallo lo usó Dios. Dios ha usado borrachos. Dios ha usado cualquier cosa. Cuando Dios va a llevar la profecía, la gente tiene que entender de que la profecía no es para el que la da, sino para la persona que la recibe. Yo he visto que mucha gente, no hombre, dice, y Dios no usa vasos sucios. Viene Dios a decirle a través de cualquier persona, hasta un bolo ha venido. Y le dice: mira, así dice el Señor, tu congregación la tenés mal. Mira, esas hermanitas están todas coquetas ahí, todas sensuales. Y aquel no, si andaba bolo, yo le sentí tu jugar a usted. ¿Cómo va a hacer de Dios eso? Pero aquel sinvergüenza sabe de que aquel bolo o aquella persona le estaba diciendo la verdad. Pero como es sinvergüenza y no le conviene, desecha la profecía. Y eso lo hemos visto mucho. Conozco el testimonio de un hombre, predicador, un evangelista, que me gusta cómo predica ese hombre. Dice ese hombre que él ya se había salido del evangelio, que él ya no quería nada. Le dijo, de hecho, se fue a meter a un centro comercial y le dijo a su mujer: yo ya no me congrego. Y él era predicador, predicaba y era pastor en esa iglesia. Y le dijo: yo ya no quiero saber nada de la iglesia. Yo ya dije que se le metió el diablo en ese ratito. Le dijo a su mujer: no, es que yo ya no quiero nada de la iglesia, ya no voy a salir. O sea, el hombre decidido, dice. Y salió de aquel centro comercial con su esposa de la mano. Y dice que estaba un bar ahí pegado a la tienda. Y dice que de aquel bar, hermanos, salió un borracho tambaleándose así. Dice que iba el borracho, pero casi que a duras penas se podía sostener en pie. Un borracho. Y dice que ese borracho se le paró enfrente, así lo vio y le dijo: así dice el Señor, no podés dejar la obra donde yo te he puesto. El borracho, hermano.
Son testimonios de gente que tiene credibilidad, de gente llena del Espíritu Santo, que ha tenido estas experiencias. Yo he podido ver esas cosas, cómo Dios habla a través de personas así. Porque la profecía no es para ellos, es para el que Dios quiere dársela. Para el que Dios tiene misericordia. Porque esa es misericordia que Dios tiene, que manda su palabra a través de alguien, hermano. Eso es lindo. Saber que uno ya está mal y que venga alguien y que le diga a uno. Que Dios dice de que si uno no se pone bien, de que le va a pasar esto a uno. Es una advertencia. Y eso es lindo. A veces uno ya tiene planeado quizás salirse o hacer quizás qué cosa. Y viene aquello. Y pasa. Porque si hay profetas todavía. Esa es la aclaración. Porque muchos los han engañado que no hay profetas. Así es que sí hay, hermano. Sí hay. Así es que no podemos creer eso porque muchos no lo creen. Muchos no creen nada, desechan la profecía, desechan todo esto, pero nosotros sabemos que vamos a ser perseguidos por causa del poder de Dios. Porque mire, Pedro dice que le dijo el ángel: síguete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, el ángel le dijo todo esto, le dio estas órdenes a Pedro, y Pedro dice que saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda puerta, la segunda guarda, dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Se puede dar cuenta de las cosas que Dios hace. No sé si usted ha ido a una cárcel. Son puertas de alta seguridad, hermano. Las puertas de hierro, dice que tienen códigos para poder abrir, para que se pueda abrir aquella puerta. Y aquella puerta dice que se abrió por sí misma. Solo le abrió a Pedro y a Juan para que pasaran. Pero mire, nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios poderoso, que Él hace todo por sacarnos de aquella puerta. Porque hay puertas, hermanos, que el diablo nos las ha cerrado, pero en el nombre de Jesús declaramos que esas puertas se abren, que las cadenas se rompen, así como le pasó a este hombre, porque solo llegó el ángel y lo tocó, y las cadenas, hermanos, había alta seguridad en aquel lugar, así como a Pablo y a Silas, también a Pedro lo tenían encadenado, y las cadenas cayeron. Entonces, ¿qué esperan muchos cristianos para que esas cadenas caigan, hermano? Porque hay muchos que están atados, hay muchos que están presos todavía, hay muchos que están dentro de las iglesias y todavía no han sido libres. De nosotros depende, porque eso nos mandó el Señor, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a vestir al desnudo, a darle de comer al hambriento. Pero las iglesias ahora, la iglesia del Señor, no se le cae ni un 5 aunque vea que un miembro de su congregación se está muriendo de hambre. No le da pero ni una tortilla dura, hermano. Así está la iglesia. La iglesia indolente, dice la palabra del Señor, que maldito aquel que mire indolentemente la obra de Dios. Porque son muy indolentes, hermanos. Porque ahora podemos ver la situación que está viviendo la iglesia de Dios con tanta apostasía, hermano, que los pastores, los grandes apóstoles de la prosperidad se han enriquecido, pero solo ellos, las congregaciones no tienen, hermano. Eso es mentira. Los únicos que han prosperado han sido ellos, y tal vez algún cristiano que tiene fe todavía en Dios. Pero a ellos no se les cae ni un 5 para su congregación. Pero mire, la palabra del Señor dice en el capítulo 4 de esta misma carta, de que todos vendían todas sus propiedades, que vendían todo y se lo llevaban a los pies a los apóstoles. Hasta ahí dice la palabra del Señor que todo está bien, lo llevaban a los pies de los apóstoles. Y esto es lo que dicen los sinvergüenzas:
Tienen que traer todos los pies de los apóstoles, pero no leen lo que sigue, que era para repartirlo en los que tuvieran necesidad, dice la palabra del Señor. Porque la iglesia de Dios no está cumpliendo esa parte. La iglesia del Señor no está cumpliendo con eso. Está dando solo alimento espiritual. Dijo el apóstol Santiago: ¿y cómo pues le vas a decir a tu hermano vaya en paz? Si aquel tu hermano se va muriendo de hambre, llegó a tu casa a visitarte, ni un vaso de agua le diste. ¿Cómo le va a decir, hermano, váyase pues y duerma calientito esta noche, si usted sabe que no tiene ni donde dormir, que no anda ni ropa, tal vez desnudo puede andar, y dígale váyase en paz, hermano? ¿Cómo le dice Santiago, váyase en paz, si usted lo está viendo que va desnudo? Así que el evangelio tiene que ser un evangelio completo, porque se acostumbra mucho en el evangelio que son los cristianos asadones, hermano. Tenemos que aprender a ser cristianos pala ya también, que también un poco para afuera, no solo para adentro. Porque la iglesia es solo para adentro, hermano, solo para acá, venga, 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 pero nada para afuera. Ve necesidades de un hermano, no se las suple. Y la iglesia así está en este tiempo. Pero podemos ver nosotros a través de estas dos ilustraciones, de estas dos historias, cómo Dios es poder. El evangelio de Jesucristo es poder. Que aunque usted sufra persecuciones, así como estos, si la voluntad de Dios es que usted siga adelante, Dios se la va a arreglar para ver cómo hace para que usted salga adelante de cualquier problema, de cualquier situación que usted esté pasando, hermano. ¿Me entiende? Tiene usted que saber que su Dios es poderoso, que su Dios es grande. Bendito es el nombre del Señor. Y aunque todos se enojen, usted siga adelante. Si usted ha recibido dones, si usted ha recibido bendiciones, usted siga adelante, hermano. Lo van a criticar, lo van a querer hasta matar, porque eso puede pasar, pero usted siga adelante, que Dios lo va a sacar en victoria de cualquier situación en que el enemigo quiera ponerlo. Pónganse de pie.